Nos metemos en nuestra pequeñita, pero siempre a la vez grande sala de cine, digo a la vez porque el espacio es infinito. Entra todo aquel que lo desee. El que va a estar, desde luego, como siempre, es mi compañero periodista, Cristian López. Cristian, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? Antes de meternos de lleno con la película, ¿se pueden ver dibujos animados a cualquier edad? No es solo que se pueda, es que se debe. No es solo que se pueda, por supuesto que se puede y de hecho se debe porque hay películas, muchísimas películas de animación mucho más profundas y mucho más interesantes que cualquier, que Ahí va el mucho, recadito. que muchos truños que se hacen con personas de verdad, ¿sabes? Sí, sí. Puedo asegurar que es Cristian López y no es Bollero disfrazado de Cristian. No es el último que había soltado hoy, ¿eh? Vamos, vamos a hablar de una película. Ahí detrás, no sé si se ven los personajes. Ahí hay dos de los personajes ahí. Se ve, sí, Eh, sí. de una película Hacía un histórica momento pillado, pero sí. que, que está muy cerca de cumplir 30 años. ¡Qué barbaridad! Y que, como digo, es una película histórica y que, bueno, sin más dilación. Toy Story, Cristian. Así es, nos metemos en Toy Story, nos metemos en animación por primera vez en esta obra ¿no? de cuando llega Pixar conjuntamente con Disney y es cuando se da un paso más adelante a nivel a nivel visual y también, por qué no decirlo, a nivel de guión, muchas veces haciendo las películas de animación mucho más profundas. Es Pixar un poco la que ha llevado la batuta en ese sentido. Es verdad que tengo que decir lo que películas anteriores de Disney también tenían su profundidad, pero un poco la que ha llevado un paso más adelante todo esto ha sido Pixar y todo comenzó un poco con Toy Story y luego, bueno, han venido muchísimas más películas, es lo que hablábamos de que no solo se puede, sino que se debe ver películas y hay muchísimos ejemplos recientes de obras de animación muy adultas. Una de las que podría estar ahí es Del Revés, que estuvo en la nómina de posibles largometrajes a comentar, a revisar en el día de hoy. Cristian, Toy Story es, tú has hablado de Pixar. Pixar todavía no es de Disney, que lo compra en 2006, si no recuerdo mal. Eh, pero es una película en la que colaboran muy fuertemente y, digamos, ya comienza a marcar el camino de las dos empresas para que terminen por ser una, ¿no? Es la primera película de animación hecha por completo por computadora en la historia del cine. Eso se deja notar. Sí, se nota. Es verdad que hoy en día, ¿no? Ves, bueno, no tienen, ves mismamente las continuaciones de la saga de Toy Story o ves ejemplos como, bueno, la propia Inside Out, del revés que han mencionado, o otras, podemos poner ejemplos de películas adultas como Soul, por ejemplo, o Coco. Son algunas de las que me vienen a la mente ahora, perfectamente la puede ver un niño, perfectamente la puede ver un adulto, cada uno va a llevarse algo de la película, pero son igualmente disfrutables. Y se ve la evolución técnica, lógica, pero es verdad que Toy Story ya supuso una revolución, ¿no? Y se aprecia un poco la profundidad que tienen la profundidad en el sentido visual, no de personajes en sí, de guión, sino la profundidad visual. Hasta ahora, pues, veíamos mucho que los dibujos eran muy planos, Uh -huh. prácticamente en dos, Es en casi dos. más tridimensional, vaya. Exactamente, y Toy Story un poco la que va un paso adelante con esta revolución que supuso hacer Toy Story, ¿no? Toy Story, que como decía, está muy cerquita de cumplir 30 años. Yo no sé, Cristian, si tú existías cuando se estrenó. Yo tenía 10 añitos Yo tenía y uno. tú tenías uno, lo cual habla muy gravemente de una realidad, ¿no? Que es
ofensivamente joven, ¿no? Para algunos. Se estrenó en 1995, Cristian, y venía, o sea, recaudó casi 362 millones de dólares. Fue la segunda película más taquillera de ese año, del 95, solo por detrás de La Jungla de Cristal 3, La Venganza. Y quería comentar esto porque venía Disney de marcar un hito brutal con El Rey León, que en 1994 estuvo cerca de los 1.000 millones de dólares de recaudación. Estamos entre El Rey León y ya Toy Story, aunque tuviera menor recaudación, pero por lo que ha significado técnicamente a posteriori en el punto de inflexión de la animación. Sin duda, sí, sin duda. Es lo que decía un poco de esas películas que previamente ya había hecho Disney, que eran películas que también tenían su mensaje y que técnicamente eran muy buenas. Y ejemplos hay muchos, como este Rey León, o no sé, porque me venga a mí a la cabeza Mulan, mismamente también me parece una película disfrutable para niños y adulta al mismo tiempo. Tiene su Bueno, mensaje. a mí me encantaba El Eh, Jorobado de Notre Dame, tengo que decirlo. Otra también, es verdad por eso digo que es que la animación está muy viva para cualquier tipo de público y es verdad que estas dos películas, pues estas películas supondrían es un antes y un después en la animación de lo que vendría luego, ¿no? Con otras también muy taquilleras, recuerdo, pues seguramente esté ahí la de Los Increíbles, seguramente esté entre las más taquilleras que también supuso otro salto cualitativo. Y seguramente esa década de finales de los 90 principios de los 2000 fue una década dorada, ¿no? Para la animación, que es verdad que últimamente, los últimos años se está recuperando, pero yo creo que esa época con eso, la propia saga de Toy Story, la de los Increíbles, Bichos, que también es del mismo director que esta película, Cars, al final son películas que marcan un antes y un después, que suponen eso, una etapa dorada. Has hablado de Bichos, una aventura en miniatura de Cars, dos películas que dirigió el mismo director, valga la redundancia, de Toy Story, John Lasseter, que luego ha participado ya no solo como director, sino en otras muchas facetas, en películas como Monsters, como El viaje de Chihiro, como el propio Coco, que has mencionado también antes. Vamos a meternos ya de lleno ahora sí en la película. Eh, ¿qué tenemos con Toy Story, Cristian? Para el que lo ve por primera vez, yo me voy a 1995 y es un poco una fábula, ¿no? Moderna, porque de repente te encuentras con juguetes que cobran vida, ¿no? Esos juguetes a los que nosotros de pequeños les damos vida, pues tienen vida más allá de la que le damos nosotros. Sí, es un poco, sí, al final es una película que teóricamente debe ser simplemente una fábula para niños, así, o no, es un poco lo que te deja, la imagen que te deja, ¿no? Porque no es una revolución también que supone y que también lo hizo antes, lo recogió el Rey León, ¿no? Que, dando protagonismo a seres que no son personas, en este caso animales. Aquí ya da un paso más y es muñecos, simplemente. ¿Qué es lo que ocurre, no? Toda la pregunta que yo creo que cualquier niño que en su momento vio Toy Story o que la ha ido viendo posteriormente se preguntaría en su momento, ¿no? ¿Qué ocurre cuando yo me voy, cierro la habitación de mi cuarto y se quedan ahí los juguetes? ¿Qué pasa? Pues un poco lo que te quiere contar es eso, ¿no? ¿Cuáles son las aventuras de esos juguetes cuando su dueño ya no está? Y también ese canto a la amistad, ¿no? Porque además una de las cosas esenciales que tiene Toy Story a lo largo de la saga, que alcanzó hasta 4 películas, es su canción, ¿no? Hay un amigo en mí, ¿no? Yo creo que es imborrable. Sí, sin duda, es una de las cosas que ha hecho grande, que ha hecho grande Disney, que ha hecho grande Pixar, ¿no? Sus películas, y cómo la música que llega a sus películas, sin ser musicales, porque al final no son musicales, pero sí que
todas tienen determinadas bandas sonoras, determinadas canciones que te van a acompañar siempre y que, bueno, que la identificas perfectamente con la película que hay. Y esta película hablando sobre la amistad, que al final es el gran punto, o es el gran tema sobre el que trata la primera de Toy Story, pues es ya una canción mítica del cine, ya no solo de animación, del cine en general, yo creo. Hablabas de la profundidad en los guiones, en este caso, y seguimos con este tema de la amistad. Tiene muchísimo contenido la película, porque un poco es educativa, parece que no, pero intenta marcar el camino de determinados valores, ¿no? Sí, sí, es educativa y es significativo el hecho o el trasfondo que le da a la película en el sentido, a ver, que es lo que hablaba de hacerla adulta y quizás es uno de los mensajes con los que los niños que vean Toy Story pues no se queden con eso, pero es un poco la conciencia, darle conciencia a los propios muñecos, ¿no? Yo creo que eso es un recurso muy importante dentro de la propia película cuando estás acostumbrado, bueno, pues que animación, pues ya está, suceden determinadas aventuras y realmente no tienen conciencia de nada los personajes. En este caso, al ir más allá, ¿no? Incluso en el Rey León, que ya no son personas, ¿no? Tienen determinada conciencia, pero no llegan al punto ese de ellos mismos, de los propios personajes, cómo se ven dentro de su universo. En este caso, Toy Story también habla muchísimo de eso, ¿no? Y es un recurso o muy significativo y que te va a dar cuenta y te va dando cuenta, yo creo, cuando la ves de más adulto, en el sentido de que los muñecos saben que son muñecos, o sea, que no, y para lo que están allí, o sea, que es algo, yo creo y que se ve mucho, ¿no? Con la disyuntiva entre el Buzz Lightyear primero y este Woody, ¿no? La diferencia entre que uno se siente El personaje. el Mm. personaje que es él, que es, y los otros son conscientes de que son muñecos y que están pues al servicio de su dueño, ¿no? Esa conciencia que se le da a los juguetes me parece también algo significativo y algo a destacar y un recurso muy importante dentro de la película, ¿no? De todas esas capas que tiene, que le vas quitando, este es uno más. ¿Hay algún personaje que te moleste, que te irrite? Buah, en la uno no, tú ves, en la uno no. Pues yo en la uno te tengo que decir Aparecerán más que adelante, pero en la uno pues, el señor Patata, Mr. Potato, es insoportable, ¿eh? bueno, está. Sí, es verdad que es de. Va creciendo el personaje con la saga, es verdad que en la primera no está. No está No muy es, fino. no es de los que más sobresalga, pero bueno, yo creo que no hay ninguno que a mí me chirríe, por lo menos de esta primera película. A ver, al principio has dicho que iba a pegar algún palo más. ¿Por qué? Pues igual que hemos hablado, o igual que he hablado de otras veces, atribuyéndolo al cine de terror, ¿no? A la ciencia ficción, lo podemos atribuir a muchos subgéneros injustamente catalogados como menores, ¿no? Pues la animación es otro más. Yo creo que así se ha sido injusto históricamente con este tipo de películas, al final es injusto en el hecho de crear una categoría de cine de animación, ¿no? Tienes que, es menor, o sea, no está en la mente de la academia, porque yo creo que del público sí, pero de la academia el considerarlo en la categoría de mejor película, que seguro que ha habido muchísimas que ya no solo merecen la nominación, sino también el premio. A mí que me den muchos más Toy Story, muchos más Coco que La 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 o que Roma. O sea, a mí que me den más de estas que de las otras. Al final es verdad que el drama es un poco lo que tira para este tipo de premios. Por lo tanto, yo en ese sentido, una vez que te das cuenta de eso, el premio deja de tener importancia, por lo menos para mí, ¿no? Yo a mí que me vendan, esta película tiene tantos Oscars, bueno, sí, vale, pero...
Seguramente no sea la mejor por el hecho de tener Oscar, que es buena por el hecho de tener Oscar, posiblemente, pero la mejor seguro que no. Toy Story Oscar, tuvo, llámamelo Oscar, llámelo Goya, llámelo Globo de Oro, llámalo como quieras. Toy Story tuvo 3 nominaciones a los premios Oscar. No Eh, siempre son técnicas, o sea, casi siempre sí, suelen ser bueno, mira, técnicas, ¿no? fueron mejor canción original, mejor banda sonora y mejor guión original. Eh, Uno de los tres, digamos, si era de los premios grandes, que es Sí. el de mejor guión original. En Toy Story se ve también un poquito, creo yo, esa diferenciación entre el bien y el mal, ¿no? Porque tenemos a Andy, que es un niño que vive encantado con sus juguetes, que los tiene muy bien cuidados, y sin embargo tenemos a Sid, el vecino, que es un auténtico demonio y lo que hace es destrozar los muñecos y cualquier juego que se le ponga por delante. Sí, están un poco, al final es el recurso, ¿no? De toda aventura tiene que tener un Un villano. villano. En este caso el villano es el vecino de enfrente, ¿no? Que dentro de lo que cabe, tú ves, es otro de mis personajes, o por lo menos, no en sí el personaje, pero en sí toda su trama, o todo lo que sucede, si ahora hablaremos de escena favorita. Además, para mí, todo lo que sucede en la casa de ese niño es mi momento favorito de la película, pero desde siempre, desde chico. Mira que hay determinadas cosas que tú dices, joder, a un niño de 7 8 años que vea la película, cuando ve esos muñecos deformes, hay cosas que pueden dar mal rollo, ¿no? Pues yo a mí desde chico es un poco todo lo que me fascinaba, ¿no? Todas esas escenas. Y una de las cosas, sí, también detalles que usa o recursos que usa la película es que no salen adultos. Es a partir de Toy Story 2, sí que creo que uno de los primeros adultos que sale es el del almacén de Alex, el que vende los juguetes, pero en general no salen adultos, todo se ve desde la perspectiva de los juguetes. Los niños sí que se ven, pero ya adultos casi todos Sí, salen de pero no tienen cintura para abajo. protagonismo, ¿eh? No tienen, pero y además los adultos casi todos salen de cintura para abajo. Mm. Pocas, no hay- casi ninguno, ahora que estoy intentando recordar, casi ninguno se le va a ver la cara. O se le ve de espalda o eso, de cintura para abajo. Los personajes, los niños tampoco tienen mucho protagonismo, pero a eso. Y a una cosa, un recurso, por ejemplo, también usó Spielberg en ET, ¿no? Pues, también estaba hecha esa película desde el prisma de los niños, de la cámara a la altura de la visión la que vería un niño, y en ese caso tampoco, en ET tampoco sale ningún adulto, todos salen de cintura para abajo, no se le ve las caras a nadie, y aquí es un poco, Toy Story quiere jugar con eso también, esto es una historia de juguete y lo vamos a hacer todo desde el punto de vista de los juguetes. Por cierto, muy chula el guiño, muy chulo el guiño que hacen los guionistas al Rey León, su predecesora, porque al final de la película se escucha la Hakuna Matata mientras se está haciendo la mudanza. Eh, Creo que hoy vamos a estar muy cerquita, Cristian, tú y yo, en cuanto a la escena favorita se refiere. ¿Con qué escena te quedas? Eh, ya te digo que yo me quedo con el momento en el que están en la casa del vecino, de Sid, el momento en el que es verdad que ha cambiado quizás mi perspectiva de todas las veces que la he visto, pero en ese momento en el que Woody descubre al resto de juguetes van apareciendo a cada cual más deforme, Horripilante. a cada cual más que daba más terrorífico, ¿no? Pues yo me voy a quedar con ese momento de también esa parte adulta infantil, porque es verdad que no es como adulto, sino que para los niños ese momento te pueden coger un poquito y decir, hostia, estos no son tan ¿Esto bonitos qué es? como los que estaban en la otra casa, ¿no? Esto, algo ha pasado aquí, ¿no? Pues yo, si me tengo que quedar con algo, me quedo con ese, ¿no? Pues yo me voy a mover, fíjate, por suerte no vamos a decir la misma escena, aunque nos movemos en el mismo tramo de película. Yo me voy a ir un poquito más adelante, que es cuando Sid está a punto de encender la mecha del cohete al que está adosado No, Buzz Lightyear también y, es brutal esa, sí, sí. y Woody,
pues con estos juguetes deformes decide rebelarse, ¿no? Los juguetes se rebelan, acorralan a este niño infernal y el niño, hablando mal y pronto, termina acojonado vivo, ¿no? Yo creo que la lectura, por lo menos que yo he sacado en la revisión, es que ese niño no se sabe qué sucede ya después, ¿no? A partir de Toy Story 2 o a partir de Toy Story ya mismamente. Pero yo creo que ese niño se le han quitado ya las ganas de seguir hablando mal y pronto de nuevo, puteando a los muñecos. Pero curiosamente es un personaje que se mantiene toda la saga. Ahora recuerdo Toy Story 3, porque al fin, no sé si en Toy Story 2 él se muda o hay una que se muda del vecindario. En Toy Story 2 se le hace mención y en Toy Story 3 aparece en un cameo al principio de la película siendo repartidor de basura. Es basurero porque bueno, el cameo que se le hace es que lleva la misma camiseta esta con la calavera aquí y hace un poco el cameito que ahí vemos de lo básico que pueda, o lo secundario que puede parecer el personaje, pero que al final para la saga también ha tenido su relevancia y lo han querido mantener, aunque con cameos lo han querido mantener siempre. Para mí es muy relevante porque es como la clase obrera se levanta contra, contra el tirano. ¿Qué nota le ponemos, Cristian, a Toy Story? Yo le voy a dar un 9. Por la película en su contexto le doy un 9. Ya te digo, la verdad que luego ves Toy Story 3, Toy Story 4 y el nivel visual a nivel de gráficos es un paso más allá y es brutal y seguramente, o por lo menos Toy Story 4 quizás sea incluso más adulta si cabe que la primera, pero bueno, valorando la película en su contexto le voy a dar un 9. Un 9. Yo es que lo tengo tan difícil porque es una película que me marcó muchísimo, pero claro, tengo que relativizarla en comparación con lo que ya hemos visto. Ay, 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 ay. Le vamos a dar un 8 por el momento, que tampoco creo que sea mala nota. Yo No que soy está mal, también no está muy, mal. muy del Rey León, que está un escaloncito por encima, entonces valoro eso un poquito también. 8 por mi parte, 9 por parte de Cristian a Toy Story, que es nuestra 20ª película, la 20th Century, sin Fox, de en plano secuencia. Cristian, se puede ver dibujos animados a cualquier edad. Decía al principio, no solo que se puede, sino que se debe. También, en cierto modo, no solo por eso que hemos estado hablando de que las películas han ganado en fondo, en profundidad de guión y de mensaje, sino porque yo creo que al final a todos nos gusta de vez en cuando volver a ser unos niños, ¿no? Sí, todo siempre gusta, como dices, de vez en cuando evadirte y sacar ese lado infantil que tenga la edad que tenga. Eh, no es, no es que lo mantenga, es que es bueno mantenerlo y es bueno mostrarlo de vez en cuando, es hasta sano. Y bueno, recursos como seguir acudiendo a este tipo de películas, aunque ya digo que seguramente Toy Story, por lo que te significó cuando la vimos el tiempo que hiciera que todo el mundo que la viera de niño, pues al final va a tener esa carga sentimental que otras películas no tenga, pero incluso películas que ves de nuevas, porque son estrenadas hoy en día de animación, pues al final le va a ver otra capa diferente a la que pueda ver un niño un niño, y por eso es bueno, y es bueno siempre acudir a ese lado más infantil. Pues yo lo vi hace 28 años, que son casi tantos como los que tiene Cristian. Ojo al dato, ¿eh? Cristian, qué barbaridad, por Dios, me están dando una gana de llorar. Eh, como siempre, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, un abrazo, Rafa. Gracias a ti, un abrazo, Cristian.